¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tus esfuerzos, parece que la prosperidad sigue siendo un sueño lejano? ¿Por qué algunos logran avanzar mientras tú sientes que estás atrapado en un mismo lugar? Hoy quiero revelarte algo poderoso. El libro de Isaías esconde un secreto que puede transformar tu vida y llevarte a la verdadera prosperidad. No se trata solo de tener éxito material, sino de vivir en la plenitud que Dios ha preparado para ti. Este mensaje es para ti, porque hoy es el día en que tus ojos se abren y comienzas a caminar hacia la abundancia que Dios ya ha destinado para ti. Quiero que te tomes un momento y pienses en algo. ¿Alguna vez has sentido que a pesar de todo tu esfuerzo, tus sueños parecen siempre fuera de tu alcance? Como si estuvieras en una carrera interminable, donde la línea de meta siempre se aleja un poco más. Tal vez has sentido que la vida te exige cada día más, pero cuando miras a tu alrededor, las recompensas parecen pequeñas, insuficientes, casi invisibles. Ese cansancio que arrastras, esa frustración que se acumula con cada intento fallido, es algo que no puedes ignorar. Pero aquí está lo interesante. ¿Y si te dijera que esa sensación de vacío, de insatisfacción constante, no es un castigo sino una señal? ¿Y si lo que sientes no es más que un llamado urgente de tu espíritu a descubrir algo más profundo, algo que ha estado frente a ti todo este tiempo y que simplemente no has visto? Porque lo que muchos no comprenden es que Dios no te creó para vivir limitado, para estar atrapado en ciclos de escasez o desesperación. Él no diseñó tu vida para que vivas atrapado en tus propios miedos o en las circunstancias que parecen rodearte como muros imposibles de derribar. Dios quiere darte más, mucho más. Y esa verdad está presente de manera tan clara en el libro de Isaías que no es un simple mensaje de esperanza, es una revelación directa para aquellos que están dispuestos a escuchar. Isaías fue un profeta llamado a hablarle al pueblo en momentos de caos, de incertidumbre, de pérdida. Pero su mensaje nunca fue solo sobre el presente inmediato, sobre las dificultades que enfrentaban. Era un mensaje que iba más allá de las circunstancias, que hablaba de un futuro de abundancia, de restauración, de propósito. Y ese mensaje, que parecía destinado solo para una nación en un momento particular de la historia, en realidad fue entregado para ti. Porque cuando Dios habló a través de Isaías, no lo hizo solo para un grupo de personas que vivían en un tiempo lejano. Lo hizo para todos aquellos que se sienten atrapados, desorientados, sin rumbo. Lo hizo para aquellos que han intentado todo con sus propias fuerzas y aún así sienten que algo les falta. Porque Dios no te creó para que vivas con migajas de bendiciones, sino para que recibas la abundancia que Él preparó para ti. Pero aquí está la verdad que muchos pasan por alto. Reconocer ese llamado a la abundancia no es algo que sucede automáticamente. No se trata de recitar palabras bonitas o de seguir rutinas que otros han establecido. Es un proceso que comienza en lo más profundo de tu ser, en ese lugar donde tus deseos más profundos y tus miedos más oscuros se encuentran. Porque, ¿cuántas veces has sentido que algo grande está destinado para ti? Pero ese sentimiento se ve aplastado por pensamientos de duda, de inseguridad, de escasez. El primer paso para caminar hacia la prosperidad que Dios tiene para ti es reconocer que ese llamado existe. Reconocer que cuando sientes esa insatisfacción, ese deseo de algo más, en realidad es tu espíritu clamando por la plenitud que Dios quiere darte. Y aunque muchas veces las voces a tu alrededor te digan que es imposible, que la vida es dura y que la abundancia es solo un sueño inalcanzable, dentro de ti hay algo que se resiste a aceptar esa mentira, porque tu espíritu sabe que fuiste creado para algo más grande. Quiero que pienses en esto. Dios no pondría en tu corazón un deseo tan profundo de prosperidad si no tuviera la intención de cumplirlo. Ese deseo de vivir en abundancia, de alcanzar un propósito más alto, no es producto de tu imaginación o de tu ambición egoísta. Es la chispa divina que Dios encendió dentro de ti para que no te conformes con menos de lo que Él ha planeado para ti. Pero aquí está lo que muchos ignoran. Esa abundancia no se trata solo de riquezas materiales.
No se trata de acumular cosas o de perseguir sueños vacíos que solo alimentan el orgullo o el ego. La prosperidad que Dios tiene preparada para ti es mucho más profunda, mucho más significativa. Es una vida plena, donde cada área de tu ser está alineada con su propósito, donde cada paso que das está respaldado por su favor, donde la paz, la alegría y la confianza se convierten en tu estado natural. Y esa abundancia comienza con algo muy sencillo pero tremendamente poderoso. Reconocer que Dios quiere darte más, que Él tiene planes de bien para tu vida, planes que superan cualquier expectativa que hayas tenido hasta ahora. Pero para recibirlo, primero debes aceptar esa verdad. Debes permitir que ese llamado penetre en lo más profundo de tu ser y comience a transformar la manera en que piensas, en que hablas, en que actúas. Isaías entendió esto de una manera tan clara que su mensaje continúa resonando con fuerza incluso hoy. Porque él hablaba de un Dios que no se conforma con darte un poco, que no se limita a darte lo justo para sobrevivir. Él hablaba de un Dios que quiere bendecirte en abundancia, que quiere que experimentes la plenitud de su amor, de su provisión, de su propósito. Pero para que eso suceda, primero debes abrir tu mente y tu corazón a esa realidad. Quiero que pienses en cuántas veces has limitado lo que Dios quiere darte por miedo, por duda, por sentirte indigno. Porque, seamos honestos, muchas veces miramos nuestra vida y nos convencemos de que la abundancia que otros reciben no está destinada para nosotros. Nos decimos que no somos lo suficientemente buenos, que nuestras fallas o nuestros errores nos han descalificado de recibir algo más grande. Pero eso es solo una mentira que intenta mantenerte atrapado en la escasez. Porque Dios no te bendice por lo que haces, sino por quién eres para Él. Y cuando comienzas a entender eso, todo cambia. Cuando reconoces que la abundancia que Dios quiere darte no depende de tus méritos, sino de su amor incondicional, empiezas a caminar con una confianza diferente, con una expectativa diferente, con un propósito renovado. Y aquí es donde quiero que hagas algo muy simple pero poderoso. Quiero que cierres tus ojos por un momento y pienses en el área de tu vida donde más sientes escasez. Sea en tus finanzas, en tus relaciones, en tu paz interior. Piensa en eso y luego pregúntate, ¿estoy dispuesto a creer que Dios quiere darme más en esa área? Quiero que pienses en cuántas veces has sentido que algo te frena, como si existiera un muro invisible que no puedes atravesar, aunque intentes una y otra vez. Tal vez es un pensamiento recurrente de que no eres suficiente, de que tus esfuerzos nunca serán suficientes, de que tus sueños son demasiado grandes para alguien como tú. Ese tipo de pensamientos se clavan en tu mente como espinas que no te dejan avanzar, que te convencen de que es más seguro quedarte en lo conocido, en lo pequeño, en lo limitado. Pero aquí está la verdad que quiero que entiendas con todo tu corazón. Dios nunca te creó para vivir encadenado a esas limitaciones. Nunca fue su intención que caminaras por la vida creyendo que la abundancia es algo reservado solo para unos pocos. Él no diseñó la vida para que vayas tropezando en medio de la oscuridad, sin dirección, sin esperanza, sin propósito. Dios te diseñó con un plan de abundancia que supera cualquier idea limitada que hayas tenido sobre lo que significa vivir plenamente. Pero para que ese plan se manifieste en tu vida, primero necesitas reconocer que existe. Porque aquí está el problema. Muchas veces, las bendiciones están al alcance de tus manos, pero tus pensamientos limitantes te impiden verlas. Es como si estuvieras en un cuarto lleno de tesoros, pero con los ojos cerrados. Puedes tocar algo de lo que está a tu alrededor, pero no puedes verlo en su totalidad. Te pierdes de lo mejor porque tus propios pensamientos se convierten en vendas que te ciegan. Isaías habla con tanta claridad sobre esto porque su mensaje es un llamado a abrir los ojos espirituales. Un llamado a dejar de ver la vida desde la escasez, desde el miedo, desde la inseguridad. Porque cuando Dios habla de abundancia, no se refiere solo a la provisión material. Habla de una abundancia total, que incluye paz, amor, propósito, claridad. Esa abundancia que te permite vivir con un sentido de plenitud y gozo,
que nada en este mundo puede quitarte. Dios quiere que tengas más. Y cuando digo más, no me refiero a posesiones que puedas acumular o logros que puedas exhibir. Hablo de un estado de plenitud en el que cada área de tu vida refleja su amor, su poder, su provisión. Pero para llegar ahí, necesitas hacer algo que muchas personas se resisten a hacer. Necesitas dejar de lado tus propios conceptos limitados sobre lo que significa la abundancia. Porque, seamos honestos, muchas veces nuestras ideas sobre la prosperidad están contaminadas por creencias que hemos adoptado sin siquiera darnos cuenta. Tal vez creciste escuchando que la vida es dura, que nada es fácil, que hay que conformarse con lo que se tiene porque soñar con algo mejor es ser ambicioso. Tal vez tus propios fracasos te convencieron de que no mereces algo más grande. O quizás te han hecho creer que la prosperidad de Dios es algo que se obtiene únicamente con sacrificios extremos o con un esfuerzo que agota el alma. Pero el libro de Isaías te muestra algo diferente. Te muestra que Dios no está limitado por tus ideas, por tus fracasos, por tus inseguridades. Él no mira tus errores para decidir si eres digno de recibir su bendición. Dios te llama a una vida de abundancia porque Él te creó con un propósito que va más allá de cualquier error que puedas haber cometido. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Cuántas veces has permitido que tus pensamientos de escasez te impidan avanzar? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que no eres suficiente, que nunca vas a lograrlo, que las bendiciones son para otros, pero no para ti? Esos pensamientos son como cadenas invisibles que te mantienen atado a un nivel de vida mucho más bajo de lo que Dios planeó para ti. Pero aquí está lo que debes entender. Esas cadenas no tienen poder real sobre ti. Son solo ilusiones que has permitido que crezcan en tu mente. Porque la verdad es que Dios te creó libre. Libre para soñar, libre para crecer, libre para recibir todo lo que Él tiene preparado para ti. Pero esa libertad comienza con la decisión de reconocer que tu llamado a la abundancia es real, que no es un simple deseo egoísta, sino un plan divino diseñado específicamente para ti. Quiero que imagines algo. Imagina que estás caminando por un desierto, cansado, agotado, sintiendo que cada paso es más difícil que el anterior. Pero de repente, algo cambia. Levantas la mirada y frente a ti ves un oasis lleno de vida, de agua fresca, de sombra y descanso. Todo lo que necesitas está ahí, esperándote. Pero hay algo curioso. Aunque el oasis está justo frente a ti, tus pensamientos insisten en que no es real. Te dicen que es un espejismo, que es imposible, que nunca podrás alcanzarlo. Te das cuenta de lo absurdo que sería darse la vuelta y seguir caminando por el desierto, ignorando esa fuente de vida que está justo ahí. Pero eso es exactamente lo que hacemos cuando rechazamos el llamado de Dios a la abundancia. Permitimos que nuestras propias dudas y miedos nos impidan recibir lo que ya está preparado para nosotros. Dios quiere que despiertes, que abras los ojos y veas que la abundancia que Él te promete es real. Pero para recibirla, primero debes creer que está destinada para ti, no para otros, no para aquellos que parecen tenerlo todo resuelto, sino para ti. Exactamente en el lugar donde te encuentras ahora. Y aquí es donde la verdadera transformación comienza. Porque cuando decides reconocer ese llamado a la abundancia, algo cambia dentro de ti. Es como si de repente tus ojos se abrieran y comenzaras a ver todo con una claridad diferente. Comienzas a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas, conexiones que antes ignorabas, recursos que siempre estuvieron a tu alcance pero que nunca habías considerado. Porque el llamado de Dios a la abundancia no se trata de esperar pasivamente a que las cosas cambien. Se trata de abrirte a la posibilidad de que Él ya ha provisto todo lo que necesitas para caminar en esa plenitud. Se trata de entender que cada paso que das con fe te acerca más a la manifestación de su propósito en tu vida. Quiero que te tomes un momento para reflexionar en esto. ¿Cuántas veces has sentido que algo del pasado sigue arrastrándote hacia abajo? Como si cargaras con un peso invisible que no te deja avanzar, que te mantiene anclado en un lugar donde ya no perteneces.
Es un sentimiento que te consume por dentro, que te roba la paz y te hace dudar de tus propias fuerzas. Pero aquí está lo que quiero que entiendas hoy. Dios nunca te llamó a vivir encadenado a lo que ya quedó atrás. Él quiere que avances, que crezcas, que experimentes la plenitud que ha preparado para ti. El problema es que muchas veces miramos nuestro pasado como si fuera una sentencia definitiva. Permitimos que los errores, las heridas, los fracasos e incluso los recuerdos de un éxito momentáneo se conviertan en prisiones que nos impiden ver lo que Dios quiere hacer ahora. Es como si estuviéramos tan enfocados en lo que ocurrió ayer, que no podemos abrir nuestros ojos para recibir lo que está frente a nosotros hoy. Isaías entendió esto de manera tan clara que sus palabras resuenan con fuerza incluso ahora, porque lo que él transmitió fue un llamado a soltar lo que ya no sirve, a dejar de cargar con aquello que nunca fue diseñado para acompañarte en el nuevo camino que Dios quiere mostrarte. Es un llamado a romper las cadenas que tú mismo has permitido que crezcan a tu alrededor. Pero aquí está lo curioso. Muchas veces, esas cadenas no son impuestas por otros. No son circunstancias externas que simplemente cayeron sobre ti. Son pensamientos, creencias y miedos que has alimentado sin darte cuenta. Es como si hubieras construido tu propia cárcel, creyendo que es un refugio seguro, cuando en realidad solo te mantiene lejos de la verdadera libertad. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te has aferrado a algo que ya no tiene vida? ¿Cuántas veces has revivido en tu mente escenas del pasado que solo traen dolor o frustración? Esos recuerdos, esas heridas no fueron diseñadas para acompañarte por siempre. Fueron parte de un proceso, pero no están destinadas a definirte. Dios habla a través de Isaías sobre la importancia de dejar atrás lo viejo para recibir lo nuevo, porque lo nuevo no puede llegar mientras tus manos siguen aferradas a lo que ya se marchitó. Es como intentar llenar un vaso que ya está rebosando de agua sucia. Primero, necesitas vaciarlo, limpiarlo, prepararlo para recibir algo fresco, puro, renovador. Y aquí está lo más increíble. Cuando decides soltar el pasado, cuando decides dejar ir aquello que ya no te sirve, Dios comienza a llenar tu vida con cosas mucho más grandes y mejores de lo que podrías imaginar. Pero eso solo sucede cuando te atreves a dar ese primer paso. Un paso que no siempre es fácil, pero que es absolutamente necesario. Imagina que estás caminando por un sendero estrecho. A tus espaldas llevas una mochila cargada de piedras. Cada piedra representa un recuerdo doloroso, una palabra hiriente, un fracaso que te has negado a soltar. Mientras avanzas, esa carga se vuelve cada vez más pesada. Tu cuerpo se cansa, tus pensamientos se llenan de dudas y tus pasos se vuelven lentos, casi imposibles. Pero en ese momento, Dios te susurra algo poderoso. Déjalo ir, porque lo que Él quiere darte es tan grande que no puedes llevarlo mientras sigues cargando con ese peso innecesario. Pero aquí está lo interesante. Muchas veces, en lugar de soltar esas piedras, decidimos aferrarnos a ellas con más fuerza, como si el dolor fuera un refugio conocido, como si el miedo a lo desconocido fuera peor que la carga que nos mantiene estancados. Isaías transmite con tanta claridad que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, pero ese nuevo comienzo requiere que tomes la decisión de dejar atrás lo que ya no tiene lugar en tu presente. Porque aferrarte al pasado es como intentar correr con cadenas atadas a tus pies. Es imposible avanzar si sigues sosteniendo lo que nunca fue diseñado para ser parte de tu futuro. Y aquí está la parte que más me impacta. Dios no solo quiere que sueltes el pasado, quiere que lo entregues completamente en sus manos. Porque cuando haces eso, algo increíble sucede. Las heridas comienzan a sanar. Las cicatrices dejan de ser recordatorios dolorosos y se convierten en testimonios de superación. El dolor que antes te paralizaba se transforma en fuerza, en aprendizaje, en crecimiento. Porque lo que Dios quiere darte es más grande que cualquier cosa que hayas dejado atrás. Pero para recibirlo, primero debes estar dispuesto a abrir tus manos y dejar ir lo que nunca fue tuyo para retener. Quiero que pienses en tu vida ahora mismo.
¿Qué es aquello que has estado sosteniendo con tanta fuerza que te impide recibir lo nuevo que Dios quiere darte? Tal vez es un error que cometiste hace años, un fracaso que aún no has podido superar. Tal vez son palabras que alguien dijo y que se convirtieron en verdades tóxicas que has repetido una y otra vez en tu mente. Pero aquí está la verdad que quiero que escuches hoy. Dios no te llama a vivir en el pasado. No te llama a cargar con un peso que nunca fue destinado para ti. Él quiere que sueltes esas cargas, que te liberes de esas cadenas, que abras tus manos para recibir lo que realmente importa. Imagina cómo sería tu vida si decidieras dejar ir todo aquello que te ha mantenido atrapado. Imagina caminar sin esa carga sobre tus hombros, sin esas voces que te recuerdan constantemente tus fallos. Porque cuando decides soltar, no estás perdiendo nada, estás ganando todo. Y lo que es más importante, cuando decides dejar atrás el pasado, no lo haces solo. Dios está contigo en cada paso, sosteniéndote, guiándote, mostrándote el camino hacia una vida llena de propósito y abundancia. Ahora quiero que te detengas un momento y pienses en esto. ¿Cuántas veces te has sentido tan abrumado por las dificultades que empiezas a dudar incluso de tus propias fuerzas? Es como si la vida decidiera lanzar todo su peso sobre ti al mismo tiempo, aplastándote con problemas que parecen imposibles de resolver. Quizá has enfrentado momentos donde las puertas se cierran una tras otra, donde los días parecen eternos y donde la oscuridad se siente más real que cualquier esperanza que puedas imaginar. Pero aquí está la verdad que quiero que recuerdes hoy. Dios nunca te dejó, ni siquiera por un segundo. Aunque las circunstancias intenten convencerte de lo contrario, aunque el dolor y la frustración griten tan fuerte que todo lo demás se vuelva un murmullo lejano, Dios sigue presente, obrando en medio de la tormenta. Porque eso es lo que Él hace. Dios se mueve con poder justo cuando parece que todo se está desmoronando. No porque necesite demostrarte algo, sino porque su amor es tan grande que no puede abandonarte a la deriva. Isaías comprendió esto de una manera tan profunda que sus palabras siguen resonando con fuerza incluso hoy. Porque cuando el profeta hablaba sobre confiar en Dios, no lo hacía desde la comodidad de una vida sin problemas. Hablaba desde la experiencia, desde la certeza de que Dios nunca abandona a aquellos que confían en Él, incluso cuando todo parece perdido. Pero aquí está lo curioso. Confiar en Dios no siempre significa que las cosas cambiarán instantáneamente. No significa que todas tus oraciones serán respondidas en el momento exacto en que lo deseas. La confianza verdadera va mucho más allá de recibir lo que pides. Se trata de saber que, pase lo que pase, Dios sigue siendo fiel, que incluso en medio del caos, su plan sigue en pie, firme e inquebrantable. Isaías nos muestra que Dios es nuestra fortaleza, nuestra roca firme cuando todo lo demás se desmorona. Pero aquí está el problema. Muchas veces tratamos de enfrentar nuestras dificultades con nuestras propias fuerzas, convencidos de que debemos ser autosuficientes, de que la verdadera fortaleza está en no depender de nadie. Y mientras más intentamos resolverlo todo por nuestra cuenta, más nos hundimos en un mar de ansiedad, miedo y desesperación. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has intentado solucionar tus problemas con tus propias fuerzas? ¿Cuántas veces has sentido que mientras más luchas, más difícil se vuelve la situación? Es como tratar de nadar contra una corriente imparable, desgastando tus energías sin ningún resultado. Porque la verdadera fuerza no se encuentra en lo que puedes hacer por ti mismo, sino en lo que Dios puede hacer a través de ti. Isaías transmite con tanta claridad que Dios no solo quiere que confíes en Él, sino que aprendas a descansar en su presencia. Porque cuando lo haces, algo increíble sucede. La paz comienza a llenar tu corazón de una manera que no se puede explicar con palabras. Es una paz que trasciende el entendimiento, que se mantiene firme incluso cuando las circunstancias siguen siendo adversas. Imagina que estás en medio de un huracán. Los vientos rugen, la lluvia golpea con fuerza y todo a tu alrededor parece estar desmoronándose. Pero en medio de esa tormenta, encuentras un refugio sólido, un lugar seguro donde nada puede tocarte.
Eso es exactamente lo que sucede cuando decides confiar en Dios. Él se convierte en tu refugio, en tu fortaleza, en tu paz. Pero aquí está lo interesante. Confiar en Dios no significa quedarte quieto sin hacer nada. Significa actuar con la certeza de que no estás solo, de que cada paso que das está respaldado por un poder mucho más grande que cualquier obstáculo que puedas enfrentar. Isaías habla de un Dios que abre caminos en medio del desierto, que hace brotar agua en lugares secos, que trae vida donde solo parece haber muerte. Pero para que eso suceda, primero debes aprender a confiar. Porque la confianza es el puente que conecta tus necesidades con el poder de Dios. Muchas veces, cuando enfrentamos momentos difíciles, nos sentimos tentados a rendirnos, a tirar la toalla y aceptar que las cosas nunca van a mejorar. Pero aquí está la verdad que quiero que escuches hoy. Cada vez que eliges confiar en Dios en medio de la adversidad, estás sembrando semillas de esperanza que, tarde o temprano, darán fruto. Porque la confianza no es algo que simplemente se siente. Es una decisión que tomas, una y otra vez, especialmente cuando todo parece estar en tu contra. Es decir, Dios, no entiendo lo que está pasando. No veo una salida. Pero decido confiar en ti. Decido creer que estás obrando incluso cuando no puedo verlo. Y aquí está lo más poderoso de todo. Cuando decides confiar en Dios, esa confianza comienza a transformar tu perspectiva. Lo que antes parecía imposible, ahora se convierte en una oportunidad. Lo que antes te asustaba, ahora se convierte en un desafío que sabes que puedes superar. Porque ya no estás actuando desde tus propias fuerzas, sino desde la certeza de que Dios está obrando a tu favor. Isaías revela que la verdadera prosperidad no comienza con lo que tienes o con lo que logras. Comienza con la confianza que pones en Dios. Porque cuando decides confiar en Él, todo cambia. Tu mente se aclara, tu corazón se fortalece y tus pasos se vuelven firmes, incluso cuando el terreno parece inseguro. Y aquí está lo más increíble. Dios no solo quiere que confíes en Él en los momentos buenos. Quiere que aprendas a confiar en medio de la tormenta. Cuando todo parece perdido. Cuando el miedo intenta apoderarse de ti. Porque es en esos momentos donde su poder se manifiesta con más fuerza, donde su amor se revela de una manera que transforma tu vida por completo. Quiero que consideres algo que muchos pasan por alto. La verdadera prosperidad no comienza en lo que posees ni en lo que logras. Comienza en tu mente, porque todo lo que sucede en tu vida es un reflejo directo de lo que sucede en tu interior. Y es ahí, en lo profundo de tus pensamientos, donde se libra la batalla más importante. La batalla por tu mentalidad. La batalla por tu visión de lo que es posible. Isaías revela un principio poderoso que muchos no comprenden. Cuando Dios promete restauración, bendición, crecimiento y abundancia, no se limita a cambiar las circunstancias externas. Primero transforma la mente y el corazón, porque Dios sabe que cualquier cambio verdadero y duradero debe comenzar desde adentro. Durante tanto tiempo has luchado por alcanzar la prosperidad creyendo que es algo que debes perseguir fuera de ti. Pensaste que era cuestión de esfuerzo físico, de estrategias externas, de acumular cosas que demuestren tu éxito. Pero lo que nunca te dijeron es que todo lo que buscas fuera ya se encuentra dentro de ti, esperando ser despertado. Isaías habla de una renovación profunda, un cambio tan poderoso que transforma la manera en que ves la vida. Porque cuando tu mente cambia, todo lo demás cambia. Pero aquí está la verdad que quiero que entiendas hoy. Tu mente es un terreno fértil y lo que siembras en ella determinará la cosecha que recibirás. Durante años, tal vez has permitido que pensamientos limitantes se arraiguen en tu mente como semillas tóxicas que crecen y se expanden, robándote la fuerza y la claridad que necesitas para avanzar. Pensamientos que dicen, no soy suficiente, nunca lo lograré, esto no es para mí. Esas ideas se convierten en cadenas invisibles que te mantienen atrapado en un nivel de vida que no refleja el propósito y la abundancia que Dios quiere para ti.
Isaías transmite con tanta claridad que Dios quiere hacer algo nuevo. Pero para que eso suceda, primero debes permitir que tu mente sea renovada. Porque mientras sigas aferrado a pensamientos antiguos, a creencias que no te sirven, a conceptos limitantes que otros te han impuesto, nunca podrás recibir lo nuevo que Dios quiere derramar en tu vida. Piensa en esto. Cada vez que permites que un pensamiento negativo se instale en tu mente, estás dándole poder para moldear tu realidad. Estás entregándole el control de tu vida a algo que nunca fue diseñado para gobernar sobre ti. Pero cuando decides reemplazar esos pensamientos con la verdad de Dios, con su promesa de abundancia, algo increíble comienza a suceder. Es como si un velo cayera de tus ojos y pudieras ver claramente lo que siempre estuvo ahí para ti. El libro de Isaías está lleno de promesas de restauración, de prosperidad, de renovación. Pero esas promesas no son solo palabras bonitas que se leen para sentirte mejor por un momento. Son realidades que están disponibles para ti ahora mismo, si decides creer y actuar en consecuencia. Durante tanto tiempo, has permitido que pensamientos de escasez se conviertan en tu verdad. Te has convencido de que lo que tienes ahora es lo único que puedes alcanzar, de que tus errores del pasado son una condena que nunca podrás superar. Pero esa mentalidad no es más que una construcción artificial que tú mismo has permitido que crezca en tu interior. Isaías revela que Dios quiere darte un nuevo comienzo, una nueva visión, una nueva manera de pensar. Pero para que eso suceda, primero debes decidir arrancar de raíz todo pensamiento que no se alinea con su propósito. Todo pensamiento que te limita, que te frena, que te hace dudar de lo que eres capaz de alcanzar. Es curioso cómo podemos pasar toda una vida creyendo mentiras que otros nos han dicho o que nosotros mismos hemos creado. Mentiras que se convierten en muros invisibles que nos impiden avanzar. Pero aquí está la verdad que quiero que entiendas hoy. Ningún muro es tan fuerte como para resistir el poder de una mente renovada por Dios. Cuando Dios habla de hacer algo nuevo, no se refiere solo a lo que sucede fuera de ti. Se refiere a un cambio interno tan profundo que transforma la manera en que percibes el mundo, en que reaccionas ante los desafíos, en que te relacionas con los demás y contigo mismo. Porque la verdadera prosperidad comienza con una mentalidad que se alinea con el propósito divino. Pero aquí está lo que muchos no comprenden. Esa mentalidad de abundancia no se desarrolla de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere intención, esfuerzo y dedicación. Porque así como las semillas tardan en crecer y dar fruto, tu mente necesita ser nutrida, cuidada y protegida para que pueda florecer en su máximo potencial. Isaías transmite que Dios quiere que tengas más, que vivas en plenitud, que experimentes la abundancia en cada área de tu vida. Pero para que eso suceda, primero debes permitir que tu mente sea transformada por la verdad. No por tus miedos, no por tus dudas, no por las voces negativas que tratan de convencerte de que nunca lograrás tus sueños. Esta transformación comienza cuando decides prestar atención a lo que permites que entre en tu mente. Porque así como un terreno fértil puede producir una cosecha abundante o un campo lleno de maleza, tu mente producirá resultados basados en lo que siembras en ella. Aquí es donde se hace necesario un cambio radical. Porque si sigues alimentando pensamientos de escasez, de miedo, de duda, esos pensamientos seguirán produciendo resultados que no deseas. Pero cuando decides sembrar pensamientos de fe, de esperanza, de gratitud, de propósito, algo increíble comienza a suceder. Tu realidad comienza a transformarse para reflejar aquello en lo que crees. Isaías muestra que Dios quiere que renueves tu mente para que puedas experimentar todo lo que Él tiene preparado para ti. Pero esa renovación no es pasiva. Requiere que tomes acción, que te atrevas a cuestionar tus propias creencias, que decidas arrancar de raíz todo pensamiento que no se alinea con el propósito que Dios tiene para ti. Hay algo que muchas personas no comprenden cuando hablan de prosperidad. Creen que se trata simplemente de recibir, de esperar a que las bendiciones caigan del cielo sin ningún tipo de esfuerzo o intención. Pero eso es solo una parte de la verdad, porque aunque Dios quiere bendecirte,
también quiere enseñarte un principio poderoso que ha sido revelado a través de Isaías y que puede transformar por completo la manera en que vives. El principio de la siembra. Todo en la creación sigue un orden perfecto, un ciclo que se repite una y otra vez, plantas que germinan, crecen y producen fruto, ríos que fluyen, alimentan la tierra y regresan a su origen. Todo lo que Dios ha creado funciona bajo leyes que garantizan que la abundancia sea constante. Y así como el mundo físico funciona bajo principios establecidos, tu vida también responde a leyes espirituales que determinan el nivel de prosperidad que puedes experimentar. Isaías revela un principio clave. Dios bendice aquello que es sembrado con propósito. Porque no se trata de simplemente lanzar tus esfuerzos al aire y esperar a que algo suceda. Se trata de actuar con intención, de plantar cada semilla con un sentido claro, con un propósito que se alinee con la voluntad de Dios para tu vida. Pero aquí está lo más impactante. Cada semilla que siembras, sea buena o mala, producirá fruto. Ese es un principio inquebrantable que no se puede ignorar. Si siembras desesperación, recibirás más desesperación. Si siembras duda, cosecharás más dudas. Pero si decides sembrar con propósito, con fe, con gratitud, Dios se encargará de multiplicar aquello que has entregado con un corazón dispuesto. Muchas veces, las personas se desesperan porque no ven resultados inmediatos. Se preguntan por qué su esfuerzo no produce frutos, por qué sus oraciones parecen quedar en el vacío. Pero lo que no entienden es que la semilla necesita tiempo para crecer. Ningún agricultor siembra un campo y espera cosechar al día siguiente. Sabe que el proceso requiere paciencia, dedicación y confianza en que la tierra producirá en su debido tiempo. Isaías habla de restauración, de un renuevo que surge incluso en el terreno más árido. Y eso es precisamente lo que sucede cuando decides sembrar con propósito, incluso en medio de la adversidad. Porque la verdadera fe no se demuestra cuando todo es fácil, sino cuando decides seguir sembrando, aun cuando el terreno parece improductivo. ¿Alguna vez has sentido que tus esfuerzos no valen la pena? Que sin importar cuánto intentes, nada parece dar fruto. Es como si estuvieras sembrando en un desierto donde nada puede crecer. Pero aquí está la verdad que quiero que comprendas hoy. No importa cuán árido parezca el terreno, cuando decides sembrar con fe, Dios se encarga de traer vida incluso en los lugares más imposibles. El libro de Isaías revela que Dios hace brotar ríos en el desierto, que transforma tierras estériles en jardines llenos de vida. Pero ese milagro solo ocurre cuando decides sembrar, cuando decides confiar en que Dios está trabajando incluso, cuando no puedes verlo. Piensa en esto. Cada acción que tomas, cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que permites que se arraigue en tu mente, es una semilla que estás plantando. Y cada semilla tiene el poder de multiplicarse, de crecer, de producir fruto en abundancia. Pero el tipo de fruto que recibirás depende de la calidad de la semilla que decidas plantar. Si siembras con resentimiento, con envidia, con miedo, el fruto que recibirás será amargo. Pero si siembras con amor, con gratitud, con propósito, el fruto que cosecharás será tan abundante que no solo te bendecirá a ti, sino también a todos aquellos que te rodean. Isaías transmite con tanta claridad que Dios no quiere que vivas limitado. No quiere que pases tus días luchando por sobrevivir. Por apenas llegar al siguiente día, Él quiere que vivas en abundancia, en plenitud, en propósito. Pero para que eso suceda, primero debes aprender a sembrar con intención. Muchas personas se quejan de que sus vidas no producen el fruto que desean. Pero lo que no comprenden es que están sembrando las semillas equivocadas. Permiten que pensamientos negativos, palabras dañinas y acciones sin propósito se conviertan en la base de su existencia. Y luego se preguntan por qué no reciben lo que anhelan. Isaías muestra que Dios quiere enseñarte a sembrar correctamente. Porque cuando aprendes a plantar con intención, con propósito, con fe, algo increíble sucede.
es como si un nuevo ciclo comenzara a girar. Un ciclo donde cada semilla se convierte en una oportunidad para experimentar la abundancia que Dios ha preparado para ti. Piensa en tu vida como un terreno fértil, un lugar donde cada pensamiento, cada acción y cada palabra se convierten en semillas que eventualmente darán fruto. ¿Qué tipo de semillas estás plantando ahora mismo? ¿Qué estás permitiendo que crezca en el terreno de tu mente y tu corazón? Es fácil llenarse de pensamientos de escasez, de duda, de temor. Es fácil permitir que el miedo se convierta en la semilla principal que alimenta tu vida. Pero aquí está la verdad. Dios no te creó para vivir bajo la sombra del miedo. Él quiere que siembres con confianza, sabiendo que cada semilla que plantes con fe será multiplicada en su tiempo perfecto. Isaías habla de restauración, de multiplicación, de una cosecha abundante que supera cualquier expectativa. Pero esa cosecha solo puede producirse cuando decides sembrar con propósito. Porque la verdadera prosperidad no se recibe de manera pasiva. Se cultiva, se cuida, se protege. Aquí es donde muchos fallan. Creen que porque plantaron una semilla hoy, recibirán una cosecha mañana. Pero el proceso requiere paciencia, requiere perseverancia, requiere la disposición de seguir sembrando incluso cuando no ves resultados inmediatos. Porque lo que Dios quiere darte es mucho más grande que cualquier cosa que puedas imaginar. Pero para recibirlo, primero debes aprender a sembrar con intención. Durante demasiado tiempo, las cadenas invisibles de la escasez han mantenido a muchos atrapados en un ciclo sin fin. Atrapados en pensamientos que limitan, en creencias que sofocan y en hábitos que impiden avanzar hacia la verdadera prosperidad. Esas cadenas no siempre se ven con claridad, pero su efecto es tan real como cualquier obstáculo físico que pueda existir. Lo que Isaías revela con tanta fuerza es que Dios no creó a nadie para vivir en escasez, en desesperación, en constante lucha por sobrevivir. Esas cadenas que limitan no provienen de Dios. Provienen de patrones aprendidos, de pensamientos heredados, de experiencias que dejaron heridas profundas. Pero ninguna de esas cadenas es indestructible. Ninguna tiene la fuerza suficiente para resistir el poder liberador que Dios ha preparado para aquellos que deciden caminar en su propósito. Muchas veces, esas cadenas se fortalecen porque se acepta la escasez como una realidad inevitable. Se cree que la vida es así, que nada puede cambiar, que el ciclo de falta y frustración debe continuar siempre. Pero eso no es más que una mentira que ha sido repetida tantas veces que parece verdad. Isaías habla con claridad sobre la restauración que Dios quiere llevar a cabo. Pero esa restauración no puede suceder mientras las cadenas de la escasez sigan intactas, porque la prosperidad que Dios quiere derramar no puede coexistir con pensamientos que niegan su poder, con creencias que limitan su obra, con actitudes que se resisten a su propósito. Existen cadenas tan sutiles que ni siquiera se reconocen como tales. La falta de perdón es una de ellas. La amargura y el resentimiento actúan como grilletes que atan el corazón y la mente, impidiendo que se experimente la plenitud de la bendición que Dios tiene preparada. Cada vez que se permite que el odio, la ira o el rencor se arraiguen, se refuerzan las cadenas que mantienen lejos la prosperidad. Isaías habla de un Dios que sana, que restaura, que libera. Pero para que esa liberación sea completa, es necesario identificar esas cadenas invisibles y enfrentarlas con la verdad. Porque la verdad siempre tiene el poder de romper cualquier cadena, sin importar cuán fuerte parezca. Las palabras que se pronuncian también pueden ser cadenas. Cada frase negativa, cada declaración de desesperanza, cada crítica destructiva actúa como un lazo que se aprieta alrededor del espíritu. Pero al mismo tiempo, las palabras también pueden ser herramientas poderosas para romper esas mismas cadenas. Porque cada vez que se habla desde la fe, desde la confianza, desde la gratitud, se libera un poder que trasciende cualquier limitación. Isaías transmite un mensaje claro. Dios quiere liberar de toda esclavitud mental, emocional y espiritual. Pero para que esa liberación ocurra, primero es necesario reconocer la existencia de esas cadenas.
porque lo que no se enfrenta nunca puede ser vencido. A lo largo del tiempo, muchas personas se han acostumbrado tanto a vivir con limitaciones que ya no las perciben como algo extraño. Creen que esa es la realidad que deben aceptar, que esa es la única manera de vivir. Pero ese no es el diseño original. Dios nunca planeó que su creación viviera bajo el peso de cadenas que impiden el crecimiento, la paz y la verdadera prosperidad. Isaías muestra con claridad que Dios tiene un propósito mayor para cada uno. Pero ese propósito solo puede manifestarse cuando se decide romper con todo lo que impide avanzar. Porque no se puede recibir una nueva bendición mientras las manos siguen aferradas a lo que nunca debió estar allí. En muchos casos, esas cadenas se fortalecen a través de pensamientos repetitivos que se han convertido en creencias profundas. Pensamientos como, no soy suficiente, nunca podré salir adelante, la vida siempre será difícil. Esas palabras se convierten en profecías que se cumplen una y otra vez, porque aquello en lo que se cree con fuerza termina manifestándose de alguna manera. Isaías transmite que Dios quiere liberar de toda mentira, de toda creencia equivocada, de todo pensamiento que impida avanzar. Pero para que esa liberación ocurra, primero debe existir la disposición de abandonar esas creencias, de reemplazarlas con la verdad que Dios había revelado. La verdad es que cada persona fue creada con un propósito específico, con un potencial único, con la capacidad de alcanzar mucho más de lo que alguna vez pudo imaginar. Pero mientras se permita que esas cadenas invisibles sigan presentes, ese potencial nunca se manifestará por completo. Es necesario hacer un inventario de los pensamientos que se repiten con más frecuencia. Identificar cuáles de ellos son cadenas que limitan y cuáles son herramientas que impulsan hacia adelante. Porque cada pensamiento es una semilla que produce fruto. Y si la semilla es de escasez, de desesperanza, de miedo, entonces el fruto reflejará esa misma realidad. Isaías revela que Dios quiere transformar por completo la manera en que se percibe la vida. Porque cuando se permite que su verdad reemplace las mentiras que se han creído, todo cambia. La perspectiva se renueva, la fuerza se restaura y las cadenas comienzan a romperse una por una. La liberación que Dios ofrece no es parcial ni temporal. Es una liberación completa, profunda, transformadora. Pero para que esa libertad se experimente en su totalidad, es necesario estar dispuesto a enfrentar aquello que ha actuado como un obstáculo durante tanto tiempo. Las cadenas de la escasez no tienen poder real sobre alguien que decide confiar en Dios y actuar desde esa confianza, porque cada acción tomada con fe se convierte en un golpe directo contra esas limitaciones. Cada pensamiento positivo, cada palabra de esperanza, cada acto de gratitud, debilita las cadenas que antes parecían inquebrantables. Isaías transmite un mensaje de libertad que va más allá de lo físico. Es una libertad que comienza en la mente, en el corazón, en el espíritu. Porque cuando se decide vivir desde la verdad, desde el propósito que Dios ha revelado, las cadenas pierden su fuerza y se desintegran ante el poder de una fe auténtica. Lo que muchas personas no comprenden es que la verdadera prosperidad no se recibe simplemente con deseos vagos o intenciones sin dirección. Existe un principio fundamental que Isaías revela con claridad y que tiene el poder de transformar la manera en que se vive cada día. Ese principio es la obediencia. Durante tanto tiempo se ha creído que la obediencia es una carga pesada, un sacrificio que roba la libertad y limita las posibilidades. Pero eso no es más que una distorsión de la verdad. Porque cuando Isaías habla de obediencia, lo hace desde la perspectiva de la conexión genuina con Dios, de caminar en alineación con su propósito, de permitir que su voluntad guíe cada paso. La obediencia no es una imposición, sino una elección consciente. Es la decisión de seguir un camino que ha sido trazado por alguien que conoce cada detalle del viaje. Porque Dios no solo ve el presente, sino también el futuro. No se limita a lo que sucede ahora, sino que comprende cómo cada paso se conecta con algo mucho más grande. Isaías revela que Dios tiene un plan perfecto para cada persona, un plan que supera cualquier expectativa o deseo personal.
Pero para que ese plan se manifieste, es necesario caminar en obediencia, no desde la imposición, sino desde la confianza genuina de que Dios sabe lo que es mejor. Existen momentos en la vida donde la obediencia parece difícil, incluso imposible, porque seguir la voluntad de Dios no siempre significa tomar el camino más cómodo o más fácil. De hecho, muchas veces significa enfrentar desafíos que parecen superar cualquier fuerza humana. Pero lo que Isaías muestra con claridad es que la obediencia siempre lleva a un lugar de bendición, de crecimiento, de abundancia. La verdadera prosperidad comienza cuando se decide caminar en obediencia, cuando se elige actuar desde la certeza de que cada paso dado en alineación con la voluntad de Dios es un paso hacia algo mucho mayor. Pero para que esa obediencia sea genuina, debe ser intencional, no impulsada por miedo o por obligación, sino por amor y confianza. Muchos se preguntan por qué sus vidas parecen estancadas, por qué sus esfuerzos no producen el fruto que desean. La respuesta, muchas veces, se encuentra en la falta de obediencia, porque intentar alcanzar la prosperidad fuera del propósito de Dios es como intentar construir en un terreno inestable. No importa cuán grandes sean los esfuerzos, nada se sostiene si no está fundamentado en la verdad. Isaías muestra que Dios no quiere que se viva en confusión o incertidumbre. Su voluntad es clara, su propósito es perfecto, y su deseo es que cada persona pueda experimentar la plenitud que ha preparado. Pero para que eso suceda, es necesario que cada decisión, cada pensamiento, cada acción, se alinee con su voluntad. Durante tanto tiempo, se ha creído que la obediencia se trata de seguir reglas estrictas o de cumplir con rituales vacíos. Pero Isaías revela algo completamente diferente. La obediencia genuina no se basa en cumplir con exigencias externas, sino en permitir que el corazón se alinee con el propósito divino. Lo que muchos no comprenden es que la obediencia no limita, sino que libera. Porque cuando se decide seguir el camino que Dios ha trazado, se eliminan las distracciones, se disipan las dudas, se aclaran los pensamientos. La obediencia trae claridad, dirección, propósito. Es como si una luz se encendiera en medio de la oscuridad, mostrando con claridad el siguiente paso a dar. Isaías revela que Dios quiere que cada persona camine en la plenitud de su propósito, pero esa plenitud solo se manifiesta cuando se actúa desde la obediencia. Porque la obediencia no es pasiva, no se trata de esperar sin hacer nada. Es una acción constante, un movimiento intencional hacia aquello que Dios ha revelado. Durante tanto tiempo se ha creído que la prosperidad es algo que se recibe sin ningún tipo de participación personal. Pero Isaías muestra que cada bendición está conectada con una acción específica, con un acto de obediencia que abre puertas que antes parecían cerradas. Es como si Dios entregara un mapa detallado, un plano perfecto que muestra el camino hacia la abundancia. Pero ese mapa solo tiene sentido cuando se decide seguirlo con determinación y constancia. Porque la obediencia no es algo que se practica de manera ocasional. Es un estilo de vida, una mentalidad, una actitud que se refleja en cada pensamiento, en cada palabra, en cada decisión. Isaías revela que Dios honra la obediencia, no porque Él necesite algo de sus hijos, sino porque sabe que solo a través de la obediencia se puede experimentar la plenitud que ha preparado. Cada acto de obediencia se convierte en una llave que abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Lo que muchos no comprenden es que la obediencia no siempre produce resultados inmediatos. Es un proceso que requiere paciencia, constancia, perseverancia, porque la verdadera prosperidad no es un evento aislado, sino un flujo constante que se manifiesta cuando se decide caminar en alineación con el propósito de Dios. Isaías muestra que la obediencia trae multiplicación. No se trata solo de recibir una bendición específica, sino de entrar en un estado continuo de crecimiento y abundancia. Pero para que eso suceda, debe existir una disposición genuina de actuar desde la voluntad de Dios, no desde los propios deseos o ambiciones personales. Porque la prosperidad que Dios ofrece no se limita a lo material, va mucho más allá de lo que se puede poseer o acumular.
Se trata de una abundancia integral, que toca cada área de la vida y la transforma desde adentro hacia afuera. Cada vez que se actúa desde la obediencia, algo se transforma. Porque cada acto de obediencia envía un mensaje claro, que se está dispuesto a seguir el propósito de Dios, que se está dispuesto a caminar en alineación con su verdad. Y esa disposición es lo que abre las puertas hacia la verdadera prosperidad. Isaías muestra que Dios no se limita a dar instrucciones sin sentido. Cada indicación tiene un propósito, cada dirección tiene un motivo. Porque el deseo de Dios es que cada persona pueda experimentar la abundancia en cada área de su vida. Pero para que eso suceda, primero debe existir la disposición de seguir el camino que Él ha trazado. Lo que se cree con convicción se manifiesta en la realidad. Esa verdad ha sido revelada desde el principio de los tiempos, y Isaías lo transmite con una claridad que trasciende cualquier circunstancia, porque la verdadera prosperidad comienza con la visión, con la capacidad de ver más allá de lo visible, de contemplar en el espíritu lo que aún no se ha manifestado en el mundo físico. Isaías muestra cómo Dios presenta promesas tan grandiosas que parecen imposibles para la mente natural. Promesas de restauración, de multiplicación, de plenitud. Pero esas promesas no pueden ser recibidas por quienes se aferran a una visión limitada, a pensamientos que niegan el poder de Dios. Porque todo lo que se manifiesta primero debe ser visualizado. Las promesas que Dios revela a través de Isaías no son palabras vacías, son realidades esperando ser manifestadas en la vida de aquellos que deciden creer, que deciden alinear su mente y su corazón con la verdad que ha sido revelada. Pero para que esa manifestación ocurra, es necesario visualizar con claridad lo que Dios ha prometido. No se trata de imaginar desde el deseo humano, sino de contemplar desde la fe, de permitir que la mente se conecte con lo que Dios ha hablado, con lo que Él ya ha preparado. Porque cada promesa que Dios entrega es un destino esperando ser alcanzado, un propósito esperando ser cumplido. Isaías transmite que Dios tiene planes de bien, planes que superan cualquier expectativa, cualquier limitación. Pero para que esos planes se materialicen, primero deben ser visualizados con convicción. Porque lo que se ve en el espíritu se convierte en la base sobre la cual se construye la realidad. Todo lo que se quiere recibir debe primero ser visualizado con una certeza que va más allá de las circunstancias presentes. Porque las circunstancias cambian, pero la verdad de Dios permanece inmutable. Durante demasiado tiempo, muchos se han conformado con una visión limitada, con pensamientos que no reflejan la plenitud que Dios quiere manifestar. Pero Isaías muestra que Dios llama a una visión más grande, a una fe más profunda, a un propósito más alto. Visualizar la promesa de Dios no es simplemente desear algo mejor. Es permitir que la mente y el espíritu se conecten con lo que Dios ha hablado, con lo que Él ha preparado, con lo que ya ha establecido como realidad. Isaías muestra que Dios no solo quiere que se tenga una visión limitada de lo que es posible. Él quiere que se contemple la plenitud de su propósito, que se vea con claridad lo que Él ha preparado, que se camine con la certeza de que cada promesa se cumplirá. Muchos se preguntan por qué no han recibido lo que tanto desean. La respuesta se encuentra en la calidad de su visión, porque todo lo que se recibe debe primero ser visto con fe, contemplado en el espíritu, declarado con convicción. Isaías revela que Dios quiere que se visualice su propósito con una certeza tan profunda que nada pueda desviar esa visión. Porque la verdadera prosperidad comienza en la mente, en el corazón, en la fe, que se mantiene firme incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Visualizar no es un ejercicio superficial, es un acto de fe, un acto que demuestra la disposición de creer incluso cuando nada parece tener sentido. Porque lo que se ve con claridad en el espíritu se manifestará inevitablemente en la realidad física. Isaías muestra que Dios quiere que cada persona contemple su propósito con una visión renovada, con una mente que se atreva a creer en lo imposible, con un corazón dispuesto a recibir lo que Él ha prometido. Todo lo que se manifiesta comienza con una visión clara, porque lo que se ve en el espíritu se convierte en una guía,
en un mapa que muestra el camino hacia la manifestación de la promesa. Isaías revela que Dios quiere que cada persona se atreva a visualizar su propósito con una certeza que no se deja intimidar por las circunstancias, con una convicción que supera cualquier duda. Porque lo que se visualiza con fe, se manifiesta con poder. Lo que se contempla en el espíritu se materializa en la realidad. Porque Dios honra la fe genuina, la fe que se atreve a ver lo que otros no pueden ver. Isaías muestra que Dios quiere que se contemple su propósito con una claridad tan intensa que nada pueda desviar ese enfoque. Porque la verdadera prosperidad comienza en la mente, se manifiesta en el espíritu y se materializa en la realidad. Visualizar la promesa de Dios es un acto que requiere fe, perseverancia y convicción. Es un acto que muestra la disposición de creer incluso cuando todo parece imposible. Porque lo que se visualiza con claridad se manifiesta con poder. Isaías muestra que Dios quiere que se contemple su propósito con una certeza que no se deja intimidar por las circunstancias. Porque cuando la visión se mantiene firme, la manifestación se vuelve inevitable. Cada promesa que Dios ha revelado es un destino esperando ser alcanzado. Pero para que ese destino se manifieste, primero debe ser visualizado con claridad. Porque lo que se ve en el espíritu se convierte en la base sobre la cual se construye la realidad. Isaías muestra que Dios quiere que se contemple su propósito con una certeza tan profunda que nada pueda detener lo que Él ha preparado. Porque la verdadera prosperidad comienza en la mente y se manifiesta en la realidad a través de la fe. Todo lo que se quiere recibir debe primero ser visualizado con una certeza que va más allá de las circunstancias presentes. Porque las circunstancias cambian, pero la verdad de Dios permanece inmutable. Isaías muestra que Dios quiere que cada persona contemple su propósito con una visión renovada, con una mente que se atreva a creer en lo imposible, con un corazón dispuesto a recibir lo que Él ha prometido. Todo lo que Isaías revela sobre la prosperidad apunta a un propósito mucho más grande: vivir en la plenitud que Dios ya ha preparado. Cada principio que se ha mencionado es una llave que abre puertas hacia esa abundancia. Pero nada se manifestará sin la disposición genuina de creer, actuar y alinear cada pensamiento con la voluntad de Dios. Isaías muestra que Dios quiere bendecirte más allá de lo que puedes imaginar. Pero para recibir esa prosperidad, es necesario sembrar con propósito, visualizar con fe, romper cadenas que limitan y caminar en obediencia. Porque cada acto de fe conecta la promesa con la manifestación. Este es el momento de dejar atrás todo lo que impide avanzar, de decidir vivir en abundancia, de caminar con la certeza de que cada promesa se cumplirá. Porque cuando actúas en alineación con el propósito de Dios, todo cambia. Ahora es tu momento de recibir la prosperidad que siempre estuvo destinada para ti. Porque Dios honra la fe genuina, la fe que se atreve a creer incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Muchas gracias.